Patrulnya kayak David.
Se quedaron. Mucha gente. Claro, pues esto, otra cosecha. Ya llegan a la plaza. Creo que no sé si va a tocar este lado. Ah, ya, otro lado.
Baru di sini, saya pasal pergi kasar tu. Ane macam kurang-kurang ni. Vamos, sí. Buenas noches. Buenas noches, disculpe. Quiero saludar, pero... Los ornamentos son muy caros. Arpa. Salud con todos. Salud, papi. Salud. Aquí en Guayana. Vamos a brindar con mi sobrino esto. Salud. Salud. Mañana No, mañana no quiero. Bueno, la gente se quedaron afuera porque el espacio es muy angosto, ¿no?
Otro más. Bien. En primer lugar, saludarlos a los señores Cargontes, al señor Héctor Ceballos Calderón. Y por un lado a su digna esposa, la señora Mónica Aide Urpe. Exacto. Y enseguida también saludarlos a los señores artistas, como en arpa, en violín, en gala, y asimismo también a la familia, a los compadres, comadres que están acompañando a los señores Cargontes. Sí. Tengan muy buenas noches. Estamos en nuestro domicilio del señor alcalde del distrito de Guayana, el profesor Pedro Torre Joija. Yo me siento bastante emocionado por esta fiesta que estamos llevando adelante, porque en Guayana ya muchos años hemos tenido Cargontes muy seguidos. Eso significa porque esta fiesta está creciendo, va hacia más allá, digamos. En ese sentido, yo felicito a los señores Cargontes, tanto a la familia Mayuire Alfaro y asimismo también a la familia Ceballos Urpe, que ellos están haciendo este enorme esfuerzo. Si ellos no tendrían de repente esa voluntad, no habría fiesta en Guayana. Por eso quiero indicarlos que en Guayana tenemos que seguir cultivando esta cultura viva, lo cual queremos decir, en Guayana tenemos que crecer algo más. Guayana debe caracterizarse con su fiesta, lo que es Yarjaspi. Debe caracterizarse de repente o resaltar con esta fiesta del agua.